cada jueves hemos tenido oportunidad de presentar temas que a nuestros clientes, que a nuestros asesores, a nuestros prospectos les interesan mucho. Y esta vez pues no es la excepción, porque volvemos a invitar a alguien que ya nos ha acompañado antes con temas padrísimos de Franklin Templeton, que es Alejandro Stiglitz. Y ahora Alejandro, que es un viejo conocido nuestro, nos hizo el favor de traer a uno de los managers seniors del fondo de inversión o del manejador de inversiones Legg Mason, Martin Curry, que es Mark Cho. Les comento que cuando ustedes recibieron su invitación, seguramente preguntaron ¿cómo que inversiones ESG? ¿A qué se refiere Actinver y Franklin cuando nos dicen inversiones ESG son inversiones socialmente responsables? Pero también invertimos en portafolios que generan valor a nuestro dinero en compañías alrededor del mundo. ¿Cómo hace eso Actinver? ¿Cómo hace eso Franklin con la asociación con Legg Mason? Y justo para eso hicimos esta plática directo con el manejador del fondo, que es Mark, en conjunto con Legg Mason, que fueron muy exitosos, y teníamos este pendiente con nuestros amigos, con los asesores. If you don't mind, Mark, we're going to say a few words. Si no te importa, Mark, vamos a decir algunas palabras en español, pero ahora vamos a volver contigo, Mark, en inglés. Gracias, bienvenido, y ayúdame, por favor, pues, a presentar a Mark, que te sabe mejor su currículum. No, muchas gracias. Gracias por la invitación a Actinver, a otro de sus encuentros, este encuentro patrimonial. Gracias, Ángel, por la invitación. La verdad, muy contentos de estar aquí con ustedes platicando de una estrategia que creemos que tiene mucho valor para los clientes de Actinver, ¿no? Como bien lo dice la invitación, vamos a estar hablando de inversión responsable, ¿no? Hablando un poquito de cómo podemos aprovechar las inversiones a nivel mundial y también hacerlo de manera responsable, ¿no? Y un poco para entrar en contexto, antes de pasarle la palabra a Mark y entrar en detalle en todos estos temas, me gustaría platicar un poco sobre esto, sobre ESG y sobre el tema de inversión responsable, para ponerlo un poco en contexto y de ahí arrancarnos ya con fuerza con los comentarios de Mark, ¿no? ESG, pues, por sus siglas en inglés, ¿no? La E es environmental. Esto habla y considera todo lo que es factores de medio ambiente. Algunos ejemplos entre muchos es temas de cambio climático, emisiones de carbono, prácticas sustentables de los negocios. Hay muchos ejemplos que podemos considerar. La S, social en inglés, ¿no? Son factores sociales. Aquí entra en juego el tema de diversidad, seguridad social y de salud, de niveles de empleo. Igualmente existen muchos ejemplos. Estoy poniendo algunos nada más para ponerlo en contexto. La G, governance, factores de gobernanza o de gobierno corporativo. Aquí es donde se analizan temas de transparencia contable, temas de corrupción, qué tan sólido es o no la institución en la que estamos queriendo invertir. Y es sumamente importante entender que las inversiones responsables no son una tendencia, ¿no? Suena mucho hoy por hoy y toma cada vez más relevancia, pero no son una tendencia. Llevan años en el mercado y debemos todos de considerarlo en la construcción de nuestro portafolio de inversión, ¿no? O sea, creo firmemente que como inversionistas o como asesores debemos ser más exigentes y considerar todos estos factores cada vez más en esta construcción y en esta diversificación de nuestros portafolios, ¿no? También es importante que dentro de la implementación ESG o buscando una inversión responsable, no sacrificamos rendimiento. Eso es clave de entenderlo, ¿no? Las inversiones, por lo menos en lo que hacemos nosotros en Franklin Templeton y en Legg Mason, es buscar inversiones de impacto. Esto quiere decir que consideramos estos factores ESG, pero también consideramos de manera importante y con un peso importante los factores económicos y financieros tradicionales. Esto se resume en que al invertir de manera responsable no sacrificamos oportunidades, no sacrificamos retorno, sino todo lo contrario, ¿no? Esto es una mala percepción que a veces tienen los inversionistas, que se puede llegar a sacrificar retorno por hacerlo de manera responsable. Es todo lo contrario, ¿no? Hoy por hoy, el que no considere inversiones responsables o ESG en su portafolio de inversión está dejando
mucho en la mesa, ¿no? Y es natural, ¿no? O sea, si lo pensamos desde el punto de vista natural o lógico, el invertir en una empresa mejor manejada, que implementa todos estos factores de medio ambiente, sociales y de gobernanza, pues tenemos un mejor acercamiento o una mejor inversión a una compañía mejor manejada, ¿no? Entonces es importante tener todos estos factores en consideración, ¿no? Para nosotros, a nivel corporativo, en Franklin Templeton, en Legg Mason, nos medimos bajo inversiones responsables. Todo el manejo de la compañía va en base a estos factores y todas y cada una de las decisiones de inversión que tenemos implican un tema ESG o un tema de inversión responsable, ¿no? Este webinar, como bien ya decíamos, va enfocado al fondo Esfera, un producto único en México para clientes de Actinver. Y este fondo les ofrece muchísimo, ¿no? Primero que nada, pues poder encontrar oportunidades en las mejores compañías alrededor del mundo, ¿no? Invirtiendo en Estados Unidos, invirtiendo en Europa, en mercados emergentes, ¿no? Teniendo a Martin Currie detrás de estas decisiones de inversión. Bajo el paraguas de Esfera y de Martin Currie existe la posibilidad de invertir de manera responsable y además podemos diversificar nuestro portafolio de inversión a nivel mundial en inversiones temáticas, ¿no? Entonces creo que es un fondo que agrega muchísimo valor para Actinver y para sus clientes. Y sin más, pues bueno, voy a pasar la palabra a Mark Shaw para que nos platique sobre todo este proceso ESG dentro del fondo, que nos platique cómo estamos y dónde estamos encontrando oportunidades en el fondo Esfera. Mark, como ya decía, Ángel es vicepresidente ejecutivo y jefe de distribución de las Américas para Martin Currie y es responsable de la administración del fondo Esfera, entre varios otros portafolio managers que tenemos a cargo de este fondo, ¿no? Ángel, no sé si quieras agregar algo más. Pasamos la palabra a Mark para que nos dé sus comentarios. Perfecto, pues muy bien, Alex. Aquí en Actinver nos hemos convertido en la casa de las inversiones ESG. Por eso quise empezar, Alex, con el tema de dónde hemos escuchado ese ESG, cómo lo podemos poner ahorita en este webinar. Y es que en estos espacios anteriores con tus clientes, nuestros amigos, hemos tocado esos temas importantísimos, que es invertir, pero de manera... ¿Qué piensan en la diversidad? ¿Qué piensan en las comunidades en las que están establecidas? Y pues eso para nada las hace menos rentables, sino al contrario, son manejadas de una forma mucho mejor que las tradicionales y eso pues, se refleja claramente en los resultados que nos están dando. En Actinver eso es lo que estamos haciendo, convirtiéndonos en la casa en México de las empresas ESG. Sin más, Alex, Mark, welcome Mark, this is your house. Bienvenido, Mark. Siéntate como en casa. Nos gusta mucho tenerte aquí. Nos gustaría tenerte aquí en México en persona. Eso sería un gran placer para nosotros. Pero por ahora no podemos hacerlo solo con la tecnología. Así que siéntate como en casa, Mark. Muchas gracias. Gracias por esta presentación y aprecio la oportunidad de poder hablar con todos ustedes acerca de nuestras estrategias. En general llamamos nuestra estrategia una estrategia sin límites a largo plazo global. Estos son los fondos Esfera. Así que lo que ustedes verán en esta presentación es un poco del fondo de Actinver, pero un poco también acerca de nuestra información institucional para que ustedes puedan verla en términos más grandes con respecto al rendimiento y otras cosas. Así que yo espero que esto será muy emocionante para ustedes. Lo que yo acabo de hacer aquí es hablarles muy brevemente sobre nuestra firma. ¿Quiénes somos nosotros? Queremos darles confianza para la inversión. Tenemos antecedentes que nos llevan hasta 1881. Es una historia muy larga, como ustedes pueden ver en la línea de tiempo abajo. Comenzamos con algunas inversiones de capital en los años 20. Tenemos una experiencia en capital global y esto nos lleva hasta el siglo XIX. Tenemos básicamente un siglo de experiencia en lo que estamos haciendo. Realmente hemos estado a la vanguardia de las inversiones globales desde entonces.
Trabajamos con Legg Mason desde 2014 y obviamente somos parte de la familia de Franklin Templeton. Así que esto es solamente una breve imagen de nuestra historia para que de nuevo puedan ver cómo es nuestra historia. Vamos a hablar un poco de lo que Alex les mencionó en sus comentarios acerca de los ESG. Estos factores son muy importantes para nosotros. Son un diferenciador clave para nosotros. Cuando nosotros hablamos de ESG, podemos decir que somos los líderes de la empresa, de la industria, corrección. Tenemos el reconocimiento. Y eso es algo que ustedes querrán ver en un manejador de fondos ESG. Tenemos aquí esta calificación de AAA+, es la calificación más alta de la calificación PRI. Este es el organismo más importante y tienen un sistema de calificación muy riguroso. La calificación AAA, como mencioné, es la más alta que puede recibir y la hemos obtenido por 4 años consecutivos. Entre otras cosas, podemos ver aquí, justo debajo de las AAA, que hemos sido firmantes de la calificación PRI desde 2009. Esto comenzó en 2006. Así que, una vez más, somos los líderes en este espacio. Contamos con el reconocimiento, con los premios que nos respaldan. Esto es un diferenciador clave para nuestra estrategia. Yo trataré de cubrir tanto como pueda de esta presentación y tal vez podamos hablar de algunos de los puntos más importantes que quiero compartirles, especialmente desde la perspectiva de los criterios ESG. En términos de estrategia, estos son algunos de los 3 elementos de nuestra cartera. Nos estamos enfocando en calidad, y porque consideramos que esto está subvaluado. En segundo lugar, tenemos una investigación fundamental y sistemática. Es el círculo que vemos abajo a la izquierda. Esto es algo que vamos a explicar un poco más adelante, que vamos a obtener en nuestro negocio. Esto es mucho más profundo que cualquier otra medición que he visto. La cantidad de trabajo que se está empleando en esta investigación, en esta aproximación sistemática. Vamos a decirles exactamente lo que estamos haciendo en todas las compañías para que podamos comprender qué están haciendo esas compañías también. Finalmente, estamos hablando de largo plazo. A largo plazo y sin límite. Esto significa que vamos a tener inversiones a largo plazo, que pueden ser de 5 a 10 años. Estas son sin límites. Lo que esto significa es que son sin límite en comparación con nuestros marcos de referencia. Tenemos algunos países y algunos sectores que forman parte de este índice. Solamente invertimos en compañías que nosotros creemos que han demostrado las verdaderas características de valor. Esto es algo que verán en nuestras carteras cuando empecemos a hablar de este tema, de este sector y de nuestro país y su posición. Con respecto al rendimiento, hemos estado trabajando con Actinver desde hace 2 años. Nosotros podemos ver esto. De nuevo, esta es la cartera institucional. Solo quiero asegurarme de que ustedes entiendan esto. Esta información está en dólares de Estados Unidos. Lo que vemos aquí son los números en el primer cuartil con el grupo de pares. Este es un 3%. 43%. Lo que yo quiero mostrarles es que hemos crecido en los siguientes años y las cosas se han puesto mucho mejor. Como ya mencioné antes, tenemos perspectiva de cada país, perspectiva para cada sector. Lo que es muy importante, muy interesante con respecto a lo que hemos hecho es que, de hecho, estamos subcalificando estas características por un margen muy significativo. Muchos de los gestores de capital globales están sobrecalificados en los Estados Unidos. Nosotros estamos subcalificados y podemos generar resultados como estos. Voy a hablarles exactamente de por qué hacemos esto
considerando la manera en que nuestra aproximación a nuestra cartera. Esta es nuestra información sobre el rendimiento para que puedan ver lo que hemos hecho con nuestra cartera en los últimos años y particularmente cómo será en un marco temporal a largo plazo. De nuevo, aquí tenemos un poco de rendimiento. Voy a saltarme un poco de esto. Así que vamos a hablar de las carteras. Esta es nuestra filosofía. Esto es algo que yo les menciono un poco. Queremos identificar el valor de algunas compañías. Son las que nosotros consideramos que tienen un crecimiento sostenible. Son las que queremos, con las que queremos invertir. Creemos que el mercado es un poco miope, así que nosotros queremos invertir esa tendencia. Hay muchas compañías allá afuera que nosotros creemos que pueden pasar esta fase y seguir agregando sus ganancias en el tiempo. Esa es nuestra estrategia y es lo que hemos estado haciendo desde el día 1. Así que muy brevemente con esta imagen, es muy sencillo. La gente habla sobre la generación de ideas, habla sobre la investigación fundamental a profundidad, sobre la generación de ideas, pero desde nuestra perspectiva, es muy importante en términos de la construcción de la cartera, la manera en la que ustedes piensan al hacerlo. Esto es algo que nosotros estamos haciendo y creemos que lo hacemos de una manera muy distinta a nuestros competidores. Vamos a hablar de eso en un minuto. Esto es una vista de todo el universo, de todas las acciones que están cotizando. Lo que vemos aquí es ver cuáles son las compañías que pueden generar este valor a largo plazo. Podemos buscar compañías que tienen y que han sido capaces de generar retornos sobre el capital invertido. Este capital es mayor. Lo que pasa cuando hacemos esto es que porque quitan muchas acciones de la consideración. Creemos que muchas compañías pueden tenerlo o considerar todas las acciones con respecto a los costos. Pero cuando nosotros observamos esto en un periodo de 5 años, eso reduce esta lista a unas 500 acciones. Y lo que nosotros tratamos de hacer es buscar compañías que se encuentren buscamos que tengan calidad, estamos buscando también tamaño, estamos buscando poco apalancamiento y también estamos pensando en cómo las compañías están utilizando su adaptación de capital. Son algunas de las cosas que nosotros buscamos. Tenemos un proceso de investigación, tenemos más de 90 acciones aquí. Entonces tenemos en la pantalla algo que va de 2.800 a 90 acciones. Aquí es lo que estamos haciendo desde la perspectiva, de nuestra perspectiva. Las cosas más importantes que estamos soslayando aquí es, ustedes van a ver que en las siguientes diapositivas, la contabilidad es crítica para nosotros. Estos criterios son muy importantes. Si nosotros queremos que existe la más mínima posibilidad de tener prácticas de contabilidad, las vamos a tener en la empresa. Esto es desde una perspectiva de factores ESG. Así que estas 3 cosas, todas las cosas que tenemos aquí son las que vamos a ver y lo hacemos con cada empresa. Pero nosotros queremos comprender qué tipo de industria es, si ya hubo disrupción en esa industria, si tienen prácticas sólidas de contabilidad, si están considerando los criterios ESG y si están enfocados en ellos. Como les mencioné antes, tenemos en nuestro equipo de gestión de carteras muchas personas cuyos antecedentes están relacionados con contabilidad. Tenemos expertos desde esta perspectiva. Hay mucho trabajo desde una perspectiva contable. Si después de que hicimos mucho trabajo se requiere aún más investigación, esta es la tercer círculo que tenemos abajo, se refiere a los reportes de contabilidad a profundidad y hechos a la medida. Esto es como si fuera un reporte forense. Es un trabajo a profundidad. Tenemos una compañía que hemos contratado a la que le enviamos reportes si es que nosotros estamos trabajando con una compañía y necesitamos una evaluación contable. Aquí tenemos otra perspectiva a profundidad. Entonces se lo podríamos enviar a este tercero para obtenerlo.
Tenemos estas compañías de contabilidad forense, como se lo decimos. Es muy importante comprender que el comportamiento contable, y estas son algunas de las cosas que nosotros buscamos desde una perspectiva contable. Una vez más, nosotros prácticamente todo lo que hacemos va de 1 a 5. Si una compañía tiene una calificación de 4, no la utilizamos. Esta es una de las cosas más importantes que nosotros consideramos. Que una compañía tenga buenas prácticas contables. Solamente tenemos entre 25 y 30 acciones en una cartera. No necesitamos una compañía cuestionable u otras empresas que tienen prácticas cuestionables. Esto es algo de lo que a la gente le gusta mucho hablar y ha sido así por hace muchos años. Nosotros no estábamos muy seguros de qué es lo que estaba pasando con sus prácticas contables y decidimos no invertir con ellos. Estamos trabajando con estos equipos forenses que dejaron de considerarlas. Estos son nuestras evaluaciones de riesgo. Este es un montón de cosas que nosotros tenemos que revisar e incluso debajo de cada uno de estos puntos, por ejemplo, los riesgos de la industria, compensación, cada uno de estos puntos tiene otros subniveles y otras categorías que nosotros vamos a darles una calificación. Esto no es una aproximación cuantitativa, más bien es sistemática. Mucho de esto sí es cuantitativo en términos de los datos que tenemos, pero mucho de esto es fundamentalmente sistemático. Eso es algo que nosotros conversamos con los gerentes de nuestros equipos. Tenemos que comprender esto en los estados financieros. Esto es fundamentalmente un proceso sistemático. Vamos a darles, de hecho, un ejemplo desde una perspectiva ESG de cómo se ve todo esto, cómo se va a ver debajo de estos puntos. Antes de que yo haga esto, estos son el tipo de compañías que nosotros buscamos. Esto es muy sencillo. Pueden ver diferentes barreras de entrada. Tenemos una posición dominante en el mercado. Estos son el tipo de empresas que, desde nuestra perspectiva, tienen una oportunidad sostenible de crecimiento. Es el tipo de empresas en las que queremos invertir. ESG, como les mencioné antes, es muy importante. Ustedes pueden ver que nuestras carteras tienen mejores calificaciones en términos de ESG. Aquí tenemos, por ejemplo, un 5.9 en la línea superior que tenemos por ahí. Nosotros tenemos calificaciones más altas. Y más hacia abajo pueden ver la distribución de nuestras calificaciones de las carteras ESG. Aquí podemos ver que tenemos una tendencia muy fuerte a AA y AAA. Nuestras compañías también tienen una huella de carbono más pequeña, lo cual es muy importante para esta tendencia de decarbonizar el mundo y poder llegar a una emisión de carbonos cero. Nuestro análisis de ESG, y esto es algo que ustedes van a ver, eso solamente sucede a nivel alto, a nivel muy alto. Nuestras calificaciones o las calificaciones de nuestras empresas desde una perspectiva ESG, nosotros estamos hablando aquí de S, que sería la sostenibilidad. Esto se refiere a lo ambiental y a lo social. Esta es nuestra metodología. Esta es la forma en la que nosotros estamos pensando en ESG. Damos una calificación a todas las empresas que va de 1 a 5, 1 la de menor riesgo y 5 la de mayor riesgo. Pueden ver abajo que desde una perspectiva de gobernanza, qué es lo que estamos buscando en términos de compensación, remuneración, una cultura de estas cosas. ¿Cuáles son los riesgos ambientales y sociales? Esto tiene mucho que ver también con sostenibilidad y con estrategias de sostenibilidad. Son el tipo de cosas que son muy amplias en términos de lo que las empresas están pensando, particularmente algunas empresas en Europa y Australia. Así que esto es solamente una vista general de alto nivel y apenas estamos comenzando. Esto es a lo que yo les estaba explicando antes. Cuando nosotros empezamos el proceso de calificación, tenemos un primer nivel y luego este segundo nivel.
De hecho, existe un tercer nivel, pero antes de que llegue a esa parte, tenemos cerca de 50 criterios o categorías que analizamos desde una perspectiva ESG. Así que cada compañía que nosotros tenemos, cada analista, cada análisis de cartera que hacemos, tiene que pasar por este análisis en el que utilizamos esta tabla. Así que pueden pensar que tal vez sea muy fácil para nosotros decir, ¿cuál de tus compañías tiene una huella de carbono pequeña? Bien, podemos verlo aquí del lado derecho y de verdad podemos ver y analizar a cada una de las compañías y ver qué calificaciones tienen. Antes de que yo pase a este tema, lo que nosotros hacemos aquí es, lo que ustedes ven aquí en naranja, por ejemplo, en calidad o remuneración, todo esto hace crecer nuestra agenda de remuneración. Esto tiene que ver con nuestro enfoque de participación. Una vez que nosotros pasamos al trabajo y vemos unas calificaciones de 4, 4 es básicamente en donde quieres estar, pero aún tienes que trabajar un poco más. Lo que yo quiero hacer aquí es tomar ciertos riesgos sociales y decir, ok, esto es como un nivel 2, pero el nivel 3 resalta un poco, por decirlo así. Esto tiene que ver con los riesgos de explotación. Nuestra siguiente diapositiva es el riesgo de explotación. Desde hace algunos años se está hablando de lo que se considera como esclavitud moderna. Se habla también de los derechos humanos. Este es un tema muy controvertido, especialmente en regiones como China, con respecto a las cadenas de suministro, con respecto a los procesos. Nuestro proceso se enfoca únicamente en estas cosas con cada compañía que tenemos. Los datos son muy difíciles de obtener. Hay algunos que no se reportan, pero ahí es donde nuestra conexión y nuestra participación entra. Tenemos que comprender estos riesgos de explotación. Tenemos que pensar en los derechos humanos, en estos temas de esclavitud. Tenemos que considerar también estos términos nuevos que la gente está utilizando para hablar de derechos humanos. Es un trabajo muy detallado. Nuestras carteras tienen unas 93 acciones, pero tenemos que hacer todo este trabajo debido a que tenemos una cartera muy concentrada. Pero queremos llevar a cabo este nivel de trabajo para que nuestros clientes se sientan cómodos y que sepan que todo esto es necesario para cada una de las empresas que tenemos a nombre de nuestros clientes. Algunos de los temas, creo que aquí es donde nos diferenciamos de nuestros competidores. Las siguientes diapositivas van a hablar de eso. Nosotros creemos que hay 3 megatemas. Son temas multidécada. Tenemos el futuro de la tecnología, tenemos cambios demográficos, escasez de recursos. Estas son las 3 megatendencias que vemos. Debajo de ellas, ustedes verán que tenemos algunas características a corto y largo plazo. Son temas que hemos considerado en nuestras carteras. Y ustedes pueden ver que hay algunas cosas que nosotros vamos a considerar aquí. Una de ellas muestra realmente cómo son las decisiones y en qué temas estamos. Eso también nos permite utilizarlo para la generación de ideas. Nosotros implementamos esto hace muchos años y hay algo que nos estamos perdiendo aquí. Y es algo que nosotros creemos que va a suceder a largo plazo, son los vehículos eléctricos. Esto es algo que no existía hace 3 o 4 años. Así que nosotros estamos tomando estos temas y tenemos una imagen muy clara de dónde estamos. Nosotros creemos que los vehículos eléctricos van a formar una parte muy importante del futuro. Actualmente son unos 3 o 4% de las ventas de autos, pero tal vez se conviertan en 30 o 40% de las ventas globales de automóviles a nivel global.
Así que esto es una oportunidad a largo plazo muy importante y es algo a lo que queremos exponernos. De nuevo, esto nos ayuda, esta forma de pensar nos ayuda desde una perspectiva de generación de ideas, pero también nos ayuda para comprender cómo estamos expuestos al riesgo en nuestras carteras. Otra forma, y yo creo que esto es muy importante, lo que descubriremos aquí es que tendemos a hablar mucho acerca de acciones en Italia, en Francia, en Europa. Pero lo que nosotros hemos notado, lo que estamos viendo aquí es cómo se distribuyen las ganancias a nivel geográfico de cada empresa. Podemos ver de dónde vienen las ganancias en estas empresas. Pensemos en una empresa como Moncler o tal vez Ferrari, que tenemos ese tipo de carteras. A fin de cuentas son empresas italianas. La forma tradicional de analizar compañías desde una perspectiva regional o de país, es decir, tenemos estas dos empresas que tienen un 7% en nuestras carteras, un 7% de exposición, pero de hecho esto no es realmente un 7%. ¿De dónde vienen las ganancias? Es lo que estamos haciendo aquí, ver a dónde están expuestas estas empresas. Podemos pensar en estas cosas y ustedes verán por qué. ¿Por qué les estoy pidiendo que consideren esto? Vamos a ver, por ejemplo, el norte de la zona oeste de Europa, que representa aproximadamente un 18-19% de las carteras en términos de dónde vienen las ganancias, de dónde vienen las utilidades. Recuerden este dato cuando lleguemos a la exposición de cada país. Pero desde nuestra perspectiva, esta es una manera muy buena de poder pensar. Tenemos aquí un ejemplo del Brexit. ¿Cuántos están expuestos al Brexit? ¿De dónde vienen estas ganancias? Estas pueden venir del Reino Unido, pero podemos verlo justo aquí. No, corrección, es por aquí abajo, el Reino Unido. Aquí sabemos exactamente qué compañías en nuestra cartera tienen una exposición a las ganancias en Reino Unido, en particular con respecto a las compañías europeas. Otra forma de mirar, de analizar nuestras carteras es la exposición al mercado. Una manera en que esto ha sido muy útil es pensar cómo pensar nuestra posición desde una perspectiva regional. Nosotros no tenemos compañías de energía o petroleras porque es la manera en la que invertimos. Pero cuando lo reducimos a este nivel de análisis, podemos ver que el usuario final de las compañías que nosotros tenemos son compañías de energía. Así que sabemos que todavía tenemos cierta exposición desde una perspectiva tradicional para ver las cosas. Estamos expuestos a estas compañías energéticas. Estamos conectados en segundo grado, por decirlo así, pero podemos ver por qué no tenemos una exposición a estas empresas de energía, pero nos damos cuenta que sí lo tenemos en el mercado del usuario. Esto es algo muy importante que debemos comprender cuando hablamos de los riesgos. Esto es clave en nuestras carteras, el manejo de riesgos. Esta diapositiva nos da un poco de imagen de las empresas y todas las compañías que ya han madurado, que tienen flujos de caja muy importantes, que tienen obstáculos, empresas que tienen mucho crecimiento y muy altos retornos, compañías que serán disruptores futuros. Esto no es realmente lo que ustedes quisieran tener. Lo pueden ver en esta gráfica, a dónde no quieren llegar con sus negocios. Tenemos una zona de peligro. Esto es algo que ha pasado el año pasado con el COVID, por ejemplo. Cuando pensamos en el crecimiento de EPS, las cosas han estado mejorando mucho. Esto nos da una oportunidad para poder decir, ¿qué está pasando con estas empresas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para comprender cómo va a ser este periodo en que tengamos expectativas bajas de crecimiento? O tal vez esto solamente es una anomalía. Tal vez esto solamente sea una cosa de 1 o 2 trimestres.
Aquí tenemos muchas maneras distintas de pensar cómo será la posición de nuestras carteras, cómo serán nuestros riesgos, para que nosotros no tengamos riesgos accidentales en nuestras carteras. Lo que queremos es mitigar todos estos riesgos. Desde nuestra perspectiva, este es uno de nuestros diferenciadores más importantes. Ya hablamos de esto, es la investigación a profundidad y sistemática. Todas estas diapositivas que ya les he hablado, toda nuestra experiencia, todo este liderazgo en términos de ESG para nuestras carteras. Aquí tenemos lo que nosotros queremos hacer con nuestras carteras. Queremos proporcionar retornos sólidos. Al mismo tiempo, también queremos minimizar todos los riesgos que podamos. No podremos eliminarlos todos, pero de la manera que queremos invertir es invertir en compañías sólidas, sustentables, con crecimiento sólido, para que tengamos retorno y que tengamos ventajas competitivas. Son el tipo de empresas que van a ser competitivas y es lo que ustedes verán en nuestras carteras y por eso verán que tienen un buen rendimiento. Es la siguiente diapositiva que les quiero mostrar. Tenemos una captura de ventajas y desventajas desde el momento de la creación. Ahora, con respecto a la captura de ventajas, vemos que hemos superado las calificaciones de los índices en algunos mercados. Ahora, captura de desventajas, nosotros hemos protegido estos niveles. Ahora, aquí hay muchos más mercados y aquí podemos ver el número de meses en los que hemos estado midiendo. Son el tipo de mercados en los que nosotros hemos sido capaces de mejorar. Tenemos algunos mercados y los hemos protegido. Como ya mencioné, el reto, los riesgos, por ejemplo, aquí tenemos beta, es una medición de riesgo. Tenemos un beta mucho menor. En términos generales significa que esto es menos riesgoso que el índice. Pero aquí podemos ver estos retornos y todos aquellos que se refieren a los que me he referido en la primera parte de la presentación. Ahora voy a pasar a una última diapositiva aquí y después podemos recibir preguntas de ustedes. Como mencioné antes, con respecto a nuestra exposición, esto va a ser un poco difícil ver. Yo ya hice los cálculos para ustedes, pero la exposición en Europa es de 39%. Y de nuevo, esto es pensando desde una mentalidad tradicional. Es decir, ok, tengo estas dos empresas en Italia y tengo una posición de 7% en Italia. Pero esto es como cuando pensamos en nuestras carteras, tenemos que ver las ganancias. 39% en Europa. Pero tenemos que ver de dónde vienen las ganancias. Las ganancias en Europa tal vez solamente sean de un 19% cuando vemos de dónde vienen. Así que yo les he mostrado estas diapositivas aquí, esta diapositiva en particular, en que les decía que tienen que pensar en su portafolio. Lo mismo cuando pensamos la forma en que nosotros pensamos con respecto a nuestra cartera, en vez de la exposición de nuestras carteras. De momento, para encontrar la diapositiva, es esta aquí. Tenemos que pensar en cuáles son estos temas a largo plazo a los que queremos estar expuestos. Así que voy a detenerme aquí y ver si ustedes tienen alguna pregunta. Thank you so much, Mark. Very interesting comments. Muchas gracias, Mark. Han sido comentarios muy interesantes. De hecho, tenemos algunas preguntas que hemos estado recibiendo. Algunas de ellas son muy sencillas y son muy similares. Así que voy a tratar de resumirlas, las más comunes, para que podamos ver si podemos resolver más y recibir más conforme continuamos. Es muy común en todo el mundo, pero especialmente entre los inversionistas mexicanos. Existe una tendencia a ir directamente a los capitales estadounidenses, probablemente porque estamos muy cerca de los Estados Unidos y nos sentimos muy cómodos diversificando en estos capitales estadounidenses. ¿Podrías hablarnos de los beneficios de diversificar a nivel global? Ya has mencionado muchos de ellos, pero ¿podrías darnos algunos comentarios de por qué es importante diversificar a nivel global fuera de los Estados Unidos? Claro, yo te puedo decir justo ahora,
este es el momento en que realmente quieres pensar en diversificar y alejarte un poco de los Estados Unidos. Yo vivo en los Estados Unidos y lo veo todo el tiempo, lo veo en CNBC, en Bloomberg, veo estas evaluaciones. Mayormente se ha vuelto muy caro. Existe una razón por esto. Hay muchas compañías de calidad en Estados Unidos, son negocios dominantes y las evaluaciones se han ido haciendo cada vez más estrechas. Yo creo que es justo decir, todo el mundo lo sabe, que cuando comienzas a ver qué hay en todo el mundo, hay lugares más atractivos desde la perspectiva de una evaluación. Hay mercados emergentes. Estamos expuestos a mercados emergentes en nuestra cartera. Por ejemplo, China. Tenemos inversiones en Hong Kong que están funcionando de manera efectiva. Y tenemos otras posiciones en otros mercados emergentes. Hay oportunidades muy buenas fuera de los Estados Unidos y el Estados Unidos ha estado creciendo los últimos 10 o 13 años. Pero comienzas a ver un poco cómo el dólar se está depreciando. Está subiendo, está bajando, está subiendo, bajando. Tal vez está regresando un poco ahora. Pero yo creo que en términos de las capitales internacionales, se está volviendo muy atractivo el extranjero. Si realmente estás buscando, bueno, no quisiera hablar de valor, estamos buscando oportunidades subvaluadas o empresas que tal vez no tienen el precio correcto. Estamos buscando ese tipo de cosas. Ahí es en donde quieres estar expuesto. Y yo creo que la diversificación o la forma de pensar en ella está subrayada por en dónde estamos. Estamos subponderados. En Estados Unidos solamente tenemos 19%, 19 puntos percentiles por debajo. Esto ha sido estructural, pero es la forma en la que ha estado Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que estar seguros y conscientes de dónde vienen las ganancias. Esto se trata de diversificar su posición de capitales, especialmente el día de hoy, porque el mercado accionario de los Estados Unidos ha estado subiendo mucho y hay oportunidades muy interesantes para generar alfa fuera de los Estados Unidos. Y nuestras carteras indican que tenemos un 19% de subponderación. Y esto se está dando un buen rendimiento en términos del contexto de los capitales. Pero si piensan en el crecimiento sostenible, en las oportunidades a largo plazo, esto se volverá muy emocionante en términos del capital. Obviamente, con estos 38% estamos pensando en estar fuera de los Estados Unidos. Hemos encontrado muy buenas oportunidades. Estoy de acuerdo que hay muchas oportunidades fuera de los Estados Unidos, están ahí presentes. Y al diversificar fuera de los Estados Unidos, esto no significa que no puedes sacar ventaja de los Estados Unidos. Voy a decir un ejemplo. Digamos una empresa alemana que está obteniendo muchas ganancias de los Estados Unidos, es decir, de los consumidores estadounidenses. Puedes diversificar fuera de los Estados Unidos y obtener ventajas, ¿cierto? Claro, son las ventajas de pensar en capitales globales. Sí. Y esa es la forma en la que nosotros hemos estado pensando en nuestras carteras. Cuando lo analizamos, podemos ver que realmente las ganancias, al menos para nosotros, de hecho son menores que, bueno, esto es lo que nosotros llamamos, para nosotros es como un 30% o algo así. 30% de ellas vienen de los Estados Unidos. Pero para nosotros, una de las cosas a la que a nosotros nos gusta hablar, ¿dónde está la diapositiva? Es esta exposición al crecimiento del consumidor de nivel medio. Es la alza de los consumidores, especialmente en Asia, porque aquí tenemos cerca de 2.000 millones, 500 mil millones de personas que se están moviendo a la clase media en Asia. Y esto sucederá dentro de los próximos 7 o 10 años. Son muchas personas que están llegando a la clase media. Y allí es de donde queremos que vengan nuestras ganancias. Es esta burbuja. Es probable que por eso sea una de las más grandes que tenemos en este gráfico. Es decir, ser capaces de tomar ventaja del crecimiento de las oportunidades de clase media en los mercados emergentes. Pero sí, claro, esto no solamente se trata de analizarlo desde una perspectiva de país, se trata de ver de dónde vienen las ganancias.
Por supuesto, he estado viendo toda la imagen y claro, es muy valioso. También hablaste un poco de las evaluaciones, lo cual me lleva a otra pregunta. ¿Qué tan ciertas son estas evaluaciones? Porque hay mucha liquidez en el mercado. ¿Acaso algo ha cambiado en términos de evaluación, especialmente para compañías de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos? Hemos visto mucha liquidez que está extendiéndose por todo el mundo. ¿Qué piensas de esto? Yo pienso que las evaluaciones, tenemos una diapositiva muy buena al respecto, me la salté. Tenemos aquí algo sobre las evaluaciones. Lo que la gente por lo general piensa es un número en bruto. Cuando piensan en evaluaciones, seamos honestos. Pensamos en dónde estábamos hace un año y todas las evaluaciones prácticamente estaban en negro. Así que tenemos esta calificación de portafolio 45.23. Parece mucho, pero piénsenlo en la manera en que hemos estado haciendo las evaluaciones. Nuestra evaluación es rica, pero ¿qué tipo de recompensa vas a tener de esta evaluación? Y es lo que estamos viendo en este gráfico. Es que la evaluación de nuestro portafolio es de 45.23 y eso es muy bueno. Y la que sigue está cerca de 20. Pero tenemos aquí la comparación del capital contra nuestro índice. Así están nuestras carteras. Hemos visto nuestro portafolio durante los últimos 5 años. Y hay muchos análisis que no hemos visto, tenemos diferentes números, pero en nuestra cartera nosotros creemos que seguirá creciendo desde el 29 a 40. Así que realmente ahí es a donde estás llegando con estas evaluaciones. De nuevo, estas evaluaciones, bueno, puedes preguntarte todo lo que quieras con respecto a ellas, pero lo que nosotros estamos buscando para nuestras carteras es ¿qué estás obteniendo? ¿A dónde estás llegando con estas evaluaciones? Estamos obteniendo estas tremendas oportunidades con estas evaluaciones. Tenemos el 29% que estamos convirtiendo en capital a comparación de un 5%. 5% a comparación con el índice. Siempre tenemos que poner estas evaluaciones en contexto. Por supuesto, esto no se trata solamente del número, tenemos que ahondar más en ello. Yo por eso pienso que es muy importante diversificar, para que de esta manera realmente puedas comprender, encontrar valor en no solamente las evaluaciones, sino en cualquier empresa en la que estamos invirtiendo. Ahora, tenemos aquí algunos de los rendimientos y la inflación. Estos siempre están presentes en todas las conversaciones cuando estamos creando una cartera de inversión. ¿Cuál es el papel de los capitales globales en este tema? Bueno, el riesgo de inflación es ciertamente una de nuestras más grandes preocupaciones. Tenemos 3 preocupaciones: los impuestos. Esos parece que están creciendo, al menos en los Estados Unidos. Aquí algunos de los impuestos han estado creciendo, es la tendencia, y hemos visto lo mismo en el Reino Unido. Así que esta es una toda la expansión física que se ha estado dando en muchos mercados, en Europa, en los Estados Unidos. Alguien va a tener que pagar por eso en términos de impuestos. Esto es algo que nos preocupa. Tenemos algunas tasas muy bajas, hemos visto tasas muy bajas por mucho tiempo. Son estas burbujas de activos, especialmente en términos de los activos en riesgo. Esta es una de mis preocupaciones. Así que pensando sobre la inflación, si nosotros vemos una inflación sostenida que está creciendo, vemos que está creciendo muy rápido. Hay algunas cosas que ustedes ya conocen, pero esto podría ser ciertamente podría ser de peso. Lo que nosotros consideramos es que invertir en estos negocios de calidad, estos negocios fuertes y resilientes que todavía puedan crecer a largo plazo. Ahora, lo que sí puedo decirles es que tenemos una diapositiva al respecto. Creo que es algo sobre esto. Esto es algo que probablemente podríamos revisar.
Esto es algo que nosotros hemos visto. Este es un ciclo, ¿saben? De manera muy simple, es un ciclo. Cuando nosotros consideramos, aquí abajo de la diapositiva tenemos algunos de los factores, por decirlo así, tenemos valor, tenemos crecimiento, tenemos riesgo, calidad. Cuando nosotros combinamos calidad y crecimiento, bueno, y por supuesto que lo podemos ver aquí, cuando combinamos calidad y crecimiento, eso tiende a dar un buen rendimiento, pero tal vez pueda empezar a desacelerarse. Tenemos este periodo refractario. Tenemos que enfocar los esfuerzos en compañías que crezcan y de buena calidad para que a esas les vaya bien. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestras carteras. Sí, hay inflación. Sí, probablemente pueda haber recuperación más adelante. Y eso es algo que ustedes pueden ver sobre el eje X. Pero todo lo que se tiene que hacer es, bueno, tal vez no todo, pero lo que tienes que hacer es pensar que lo que tiende a irle bien a estos mercados cuando combinas calidad y mercado es que deberías de estar bien sin importar en qué mercado estés. Deberías de estar bien cuando combinas calidad y crecimiento. Estoy de acuerdo. Tenemos un par de preguntas. Ya hablaste un poco sobre la inflación, pero la pregunta que tenemos aquí es un poco difícil pensar acerca de factores importantes que puedan descarrilar los mercados. Vemos el camino hacia la inmunidad. Esto está acelerándose. Ya tenemos crecimiento. Los negocios se están volviendo a abrir. Pero realmente, ¿qué podría descarrilar la economía o el mercado accionario? Bueno, desde que salió la vacuna, esto es algo que no ha sido igual. Depende de dónde estés. Por ejemplo, en los Estados Unidos hemos visto que, por ejemplo, en el condado donde yo vivo, 60% de la población ya recibió la vacuna. Es un número alto. Sin embargo, cuando ves lo que está pasando en la India y ves lo que está ocurriendo, y bueno, lo que resulta muy interesante es que esta tendencia global de inflación realmente ocurre en los mercados en desarrollo. Tiene que suceder para que podamos llegar a esa ideal de inflación global. Ahora, los países que manejan los que han manejado mejor el COVID-19 son aquellos que esencialmente ahora les está yendo muy mal. Al principio les iba muy bien y ahora les ha ido muy mal en términos de porcentajes. Son países como Corea. Es uno de los países que manejó la pandemia de la mejor manera. Me parece que solamente tenían un 4% y solamente su Producto Interno Bruto solo cayó 4% el año pasado, lo cual es maravilloso cuando consideras lo que está pasando en todo el mundo. Taiwán tuvo una pérdida del 2% el año pasado. Es el tipo de países que manejaron mejor la pandemia, pero son los que ahora tienen los aumentos más fuertes. Esto es preocupante. La población de la India ha pasado por cambios muy fuertes en la población y han tenido un impacto bastante fuerte. Por ejemplo, Brasil. Yo pienso que nosotros necesitamos tener esto bajo control. Tenemos que considerar estos cambios en la inflación. Parece que los Estados Unidos están enviando algunas vacunas a la India. Parece que van a suceder ese tipo de cosas por allá. En Europa estamos viendo cifras mejores. Pero yo creo que aparte de la inflación, aparte de una inflación que crece muy rápido, tenemos que preocuparnos también por la manera en que están saliendo las vacunas en algunos países, especialmente en la India, considerando que no han tenido un programa de vacunación muy bueno. Es algo que hemos visto en Europa, bueno, por ejemplo, en el Reino Unido, a diferencia de lo que ocurre allá o en Estados Unidos. Esto es muy cierto, lo cual
trae una pregunta más. Cuando nosotros pensamos en recuperación desigual, ¿cómo se maneja la correlación en una cartera de inversión? La correlación, bueno, déjame ver si puedo mostrarte. Déjame mostrarte esta diapositiva por aquí. Tenemos algunas correlaciones específicas. Hay una cantidad de cosas que nosotros podemos analizar. Esto es análisis de riesgo. Tenemos que ver una cantidad elevada de cosas muy distintas. Lo que nosotros pensamos es que esto es uno de esos diferenciadores claves, es decir, comprender cómo se expone nuestra cartera. Es decir, cómo nuestras empresas están teniendo mejores resultados que nuestra competencia. Lo que hemos visto hasta el momento, en todas las diapositivas que hemos visto hasta el momento, es que debemos comprender cómo estas compañías se correlacionan entre sí. Cualquiera de estos gráficos que podemos ver por aquí realmente nos están indicando esto. Lo que las personas a veces no ven es algo que llamamos correlaciones ciegas, es exactamente qué estás buscando. Aquí podemos ver, por supuesto, tenemos aquí, bueno, déjenme buscar la diapositiva. Por supuesto que nuestros negocios tienen exposición a los Estados Unidos. Así que tal vez sí tenemos una correlación, pero tenemos que saber de dónde viene. Y lo mismo ocurre con todos estos países. Y lo mismo aquí. Correlación es comprender qué negocios están correlacionados entre sí, porque así podemos ver cómo estas empresas comercian entre ellas. Si comprendemos nuestra cartera de la manera en que lo hacemos desde la perspectiva de riesgo y de exposición, entonces sabremos cuál es la posición de nuestra cartera y a dónde irá dependiendo de qué es lo que ocurra con, bueno, saben, con estos datos, con estos negocios a los que no les está yendo bien, podemos saber a dónde van estos negocios. Justo el año pasado, y esto es algo que todas las empresas estaban correlacionadas, ¿no? De esta manera. Y nosotros pensamos en la correlación al comprender cómo aquellas empresas que tienes en tu cartera y cómo están expuestas. Por supuesto que tenemos métricas sobre cómo se relacionan entre sí para que podamos comprender este nivel de correlación, pero esta es realmente nuestra perspectiva. Yo creo que esto es algo a mayor profundidad que el análisis que se tendría regularmente en las industrias o cómo podemos correlacionarlo entre sectores o entre países. ¿Tiene sentido? Ok. Yo no tengo más preguntas. Ángel, yo no sé si tú tienes alguna pregunta. Ángel, muchas gracias. Mark, también muchas gracias por tu participación. Quisiera recordarles algo y hacerles una pregunta, un recordatorio a nuestros clientes y a nuestros amigos que están escuchándonos. Si no les importa, voy a hacerlo en inglés para nuestros amigos, en consideración con ellos. Fondo Esfera puede ser únicamente comprado en México. ¿En dónde, Alex? En Actinver. Nada más en Actinver. Lo maneja Martin Correa a través de Mark Shaw, que es parte de Franklin Templeton, pero busquen a su asesor para que les platique más acerca de los detalles de este fondo, porque además, pues ya sabemos lo bien manejado que está y cómo es el management muy intenso en ciertas medidas que hay que cumplir, que las compañías tienen que cumplir para poder ser legibles y ser compradas en el fondo. And this reminder leads me to a question. Y este recordatorio, después de este llegamos a un recordatorio. ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos y nuestros clientes en este fondo o que quieren comprar aquí en este fondo en términos de cuánto tiempo les recomiendas que permanezcan en este fondo? Una vez que el cliente compre los fondos, ¿qué tanto tiempo recomiendas que deban estar? Yo diría que para siempre. ¿Cuánto? Para siempre. Para siempre. Ok.
y para capturar lo más que se pueda de ganancias, ¿cierto? Bien, aquí tenemos la forma en la que estamos viendo los rendimientos. Eso es un poco de la comprensión de lo que queremos estar haciendo, de lo que queremos hacer en términos de rendimiento. Nuestra meta, es decir, déjenme buscar la diapositiva, creo que estaba por aquí. Nuestra meta es superar a los índices por un periodo de 5 años. Tenemos inversionistas a largo plazo. Si solamente lo hiciste por un año, no vas a obtener todos los beneficios que hubieras podido obtener. Sin embargo, si te quedas por 5 años, lo que trataremos de hacer es superar estos índices en ese periodo de 5 años por un margen significativo. No vamos a decir nada más un punto base o 2 puntos base. No. Estamos hablando de más. Esto es algo que nosotros hemos visto. Es algo que hemos visto en estos 5 años, en esta cifra que va a salir en junio para nuestras carteras institucionales. Pero aquí podemos ver qué tan sólidos son nuestras cifras. Aquí tenemos 15 puntos base en promedio. Durante los últimos, serán unos 4 años y 10 meses tal vez. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, manden, o sea, aparte de lo que comentó Alex, de lo que yo comenté, por favor, mándenos un mail a eventos@actinver.com.mx y nosotros les vamos a responder. Si es algo muy técnico, nos regresamos, Alex y yo, con Mark, la resolvemos y le regresamos el correo, pero no se les olvide que nos pueden mandar un correo y le regresamos personalmente lo que necesiten saber acerca del fondo, acerca de la estrategia o mejor aún, contacten a un asesor, ¿no? Para que podamos platicar acerca de este fondo y cómo puede ayudarlos en su cartera. I think, Mark, Alex, that is it, ¿no? Me parece que es todo, Mark, Alex. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Mark, acerca de hablarle a clientes mexicanos? Genial. Siempre he tratado de... Yo tengo este chiste que después de 3 años de estudiar español, tengo que seguir mejorando con él porque me iba muy bien antes, pero ya han pasado más de 20 años desde entonces, así que ya no recuerdo tanto español. Pienso en algunas palabras de vez en cuando. Me encanta México y no puedo esperar poder visitarlos y estar con ustedes y poder verlos a todos. Así que realmente aprecio esta oportunidad para poder hablarles a todos. Muchas gracias de nuevo. You're welcome, Mark. Thank you so much, Mark. No, gracias a ti. Gracias a ti, Mark. Ángel, gracias por la invitación. Sin duda, digo, ya lo platicamos, Esfera es una buena idea, aprovechar las inversiones responsables, las inversiones temáticas, inversiones globales. Hay mucho por hacer y bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y por la confianza. Gracias a ti, Alex. Thank you very much, Mark. Y al equipo que no se ve, pero que nos está ayudando siempre atrás. Muchísimas gracias otra vez. Mark, we hope to see you soon. Mark, esperamos verte pronto. Of course, to see you. Y por supuesto nos gustaría verte en México en persona. No, yo espero poderlo hacer también. Buenas noches. Bye, Alex. Muchas gracias. Adiós, Alex. Gracias. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto en el siguiente encuentro patrimonial.